Luego de haber analizado los temas a exponer, me ha tocado lo que es evaluación personal de un texto, en la cual dentro de la evaluación personal de un texto tenemos 4 subtemas o 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es lo que me ha dejado la lectura? ¿Qué de nuevo he aprendido con una lectura? ¿Qué es lo que me pareció importante? Y la última es: ¿cómo aplicarías o asumirías lo que has leído? ¿Qué es lo que me ha dejado la lectura? Se dice pues que es la experiencia, lo que uno ha aprendido, lo que has analizado dentro de la lectura. Por eso pues esto nos ha ayudado como primer punto a la comprensión de textos, a mejorar la gramática, el vocabulario y la escritura de las personas. La lectura ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento sobre determinados temas. Además, estimula el razonamiento y la capacidad memorística de las personas. La lectura también aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza de las personas al momento y la hora de hablar. La lectura es un pasatiempo y es muy bueno para el aburrimiento. Además de que ayuda a explorar nuevos mundos y a mejorar la imaginación de cada uno de nosotros. También a concentrarte y a prevenir el estrés y a prevenir la forma rutinaria que llevamos día a día. La lectura también crea vínculos y ayuda a conectarse con las demás personas para de esta manera entretenerte y tener una buena interrelación con los demás. Como último punto tenemos: la lectura siempre te acompaña y hace que no te sientas solo. Por eso debes empezar a leer un libro. ¿Qué de nuevo he aprendido en la lectura? En la lectura se aprende mucho: experiencias, conocimientos, gramática. Sin embargo, hay estos exactamente 5 puntos en lo que es: te ayuda a tener empatía con las otras personas. ¿Qué quiere decir a tener empatía con otras personas? Que te ayuda a relacionarte, que te ayuda a ponerte en el lugar de la otra persona, que te ayuda a saber qué es lo que realmente tú o qué siente esa persona y tú ponerte en el lugar de esa persona al momento de leer. Entonces, cuando hay un mensaje en la lectura, tú te das cuenta que en algún momento de tu vida has pasado algo parecido. Eso es tener empatía con las personas. Cuando leemos, vemos las cosas a nuestro modo, creando para nosotros mismos nuestros vocablos y en este caso a veces hasta nuestras palabras propias. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Ayuda pues a mantener nuestra forma didáctica o forma o manera de interrelacionarte con los demás. Es decir, pues te ayuda a desempeñarte con tus propios deseos, con tus propios sueños, con lo que tú inspiras o aspiras en algún momento. Tercero, el leer libros te enseña muchos artes, como por ejemplo el arte de la paciencia, el peligro de la verdad y el arte del amor. Aparte de esto, pues nos ayuda pues a saber lo que un libro realmente quiere decir o qué es lo que quiere expresar en su mensaje, y lo interpretamos de la forma que nosotros creemos conveniente, en este caso en el lado positivo, y de ahí pues enrolarlo en nuestra vida personal. Cuarto, los libros siempre pueden ser tus mejores amigos. Claro, ¿qué es lo que importa? O sea, saber qué es lo que dicen esos libros, y de ahí pues nosotros tomamos esta experiencia. ¿Para qué? Para que de esta manera en este caso nosotros nos acobijamos o nos metemos a esos libros y vamos cada día aprendiendo más de ellos. Como quinto,
Los libros ayudan a tu cerebro a obtener mayor concentración y te dan poder de conocimiento. Muchos conocimientos. Cada día y cada momento que uno lee un párrafo, lee un lema, lee un discurso, todo eso te ayuda a mejorar y a tener muchos conocimientos, mucho léxico, para que de esta manera puedas expresarte hacia los demás. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué es lo que le pareció más importante de una lectura? Pues yo creo que lo que nos parece más importante de una lectura es realmente muchas cosas, pero aquí tenemos estos 5 puntos también, como es: previene la pérdida de memoria. Lógico que es importantísimo saber que al momento de leer nos prevenimos de perder la memoria, porque cada día vamos enriqueciendo, nos vamos teniendo más conocimiento, vamos aflorando más cosas nuevas que los libros nos enseñan. Mejora tu escritura. Claro, al momento que leemos, aprendemos una letra más, aprendemos una palabra más, aprendemos algo más, y de esta manera nosotros al momento de comenzar a escribir lo hacemos ya de manera más formal. Evita el estrés totalmente, porque ya estás enfrascada en que debes leer ya. Hoy a veces tenemos como rutina leer 1, 2, 3, 4, 5 hojas diarias de un libro, de una obra literaria. Entonces te ayuda a desestresar. Estimula la actividad cerebral. Por lógica, pues realmente estimula lo que es el cerebro, y de esta manera nos ayuda a ser más fuertes. Y no es costoso, lógico, un libro no es costoso. Ahora en la actualidad también tenemos el internet, otros medios que de esta manera nos ayuda a mejorar nuestros conocimientos. Y como última pregunta, pues tenemos: ¿cómo aplicaría o asumiría lo que ha leído? Pues realmente aplicaría o asumiría lo leído en estos 3 ámbitos. En lo personal, ¿por qué? Porque me ayuda a enriquecerme a mí mismo como persona, a mí mismo como ser humano. ¿Para qué? Para dar un ejemplo a las demás personas y dar conocimientos positivos o mensajes positivos hacia ellos. En el área universitaria, cuando uno va a la universidad, aprende a leer mucho más. ¿Para qué? Para que de esta manera, hasta uno culminar esta carrera, pues hacer nuestra propia tesis y de esta manera enriquecer el conocimiento, y por ende pues presentar ya nuestro primer libro de autoría propia. Y por ende lo que es en el campo laboral, debemos aprender a leer todo lo que tenemos en nuestro medio, en el campo laboral, porque de esta forma también nosotros aprendemos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros conocidos que están ahí cerca, para de esta forma saber o conocer el trabajo de ellos. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos aquí con la licenciada Daisy Estrella, bibliotecaria de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guaquillas. Pues ella lleva muchos años de experiencia como parte de la biblioteca de este cantón. Mi estimada licenciada, un saludo pues a la Universidad Estatal de Milagro para esta entrevista. Buenas tardes, muchísimas gracias a usted, ingeniero Jorge Calva, por habernos visitado en esta tarde a la biblioteca profesor Reinaldo Reyes Carrión del GAD Municipal Guaquillas, y estamos a la orden, a disposición para lo que usted necesite en esta entrevista. Claro que sí, licenciada. Pues realmente queremos conocer un poco más su experiencia con los libros, con las obras literarias, con la lectura, pues más de este tema es a tratar sobre la evaluación personal de un texto. Entonces quisiera saber, en su experiencia, cuántos libros usted ha leído y qué tipo de libros pues le gusta en este caso leer. Bueno, le cuento, Jorgito, que en mi experiencia como bibliotecaria he leído de todo un poco. He empezado con los libros científicos, con los libros álbum para niños, porque como usted sabe trabajo también con niños. Entonces he leído de todo un poco, literarios, todo lo que concierne a literatura, en lo que respecta a
canciones, trabalenguas, fábulas, cuentos, novelas, poesía. Entonces, todos esos géneros que abarca la literatura han sido parte de mi trabajo. Entonces, he tenido que leerlos, no solamente por gusto, por vocación, sino a veces en algún momento dado hasta por obligación para poder desarrollar mi trabajo. Qué bueno, eso es lo importante, pues, que le guste leer muchos libros para instruirse día a día. Otra preguntita, licenciada. ¿Qué es lo que le ha dejado a usted en su vida, en este caso, las obras literarias o los libros que usted ha leído? ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido en este caso? Bueno, los libros que he leído, lo que me ha dejado es conocimiento, porque cada libro que usted lee le deja conocimiento, le deja experiencia, le deja ese saborcito de continuar con la lectura, de esa motivación. Y cuando usted lee libros que son de buenos escritores, entonces usted se va formando día a día como lector. Entonces, eso es lo que deja un libro: conocimientos, experiencia, deja ese gusto, ese placer por la lectura. O sea, que la experiencia de leer un libro ha sido muy satisfactoria. Así es. Y muy buena en su Siempre vida. será, sí, siempre será. Qué bueno. ¿Cree usted que ha aprendido todo en la vida luego de leer un libro? Bueno, no creo que se aprende todo en la vida. La lectura es un complemento de nuestras vidas. Si bien es cierto, es muy importante porque nos desarrolla el conocimiento, la creatividad, nos forma como seres humanos, nos hace exploradores del mundo moderno, de la historia de nuestra sociedad, pero no nos llena totalmente, o sea, es un complemento, pero es muy satisfactorio. Sin duda, cada vez que leamos un libro nuevo, pues aprendemos más, ¿no? Así es. Y mucho más para nuestras vidas. Así es. ¿Desde cuándo empezó usted a tener pasión por los libros, por la lectura? Bueno, yo me inicié como lectora, sinceramente, a partir de que empecé a formar parte de un sistema de bibliotecas. Empecé como bibliotecaria. Cuando yo me inicié como lectora, siendo aún estudiante, incluso lo veía el hecho de leer como una obligación, porque hay maestros tradicionalistas que a veces no inculcan la lectura por placer, sino más bien como una obligación. Entonces, por decir, hablar de leer la Ilíada, la Odisea, entonces eran libros tan tediosos, o sea, para un lector en formación, no lo veía agradable. Entonces, al inicio tuve una mala experiencia porque, como le digo, con este tipo de maestros. Pero una vez que yo me inicio como bibliotecaria, empiezo a sentir ese gusto por la lectura, empiezo a adentrarme en todo tipo de libros, porque esa era la única manera para yo convertirme en promotora de lectura, para yo empezar a motivar a los niños a leer. Entonces, ese fue el inicio como para yo adentrarme en este mundo de la lectura y de la literatura, que es muy bonito. Licenciada, luego de leer un libro, ¿usted dónde ha aplicado o asumido la experiencia de eso que ha ganado al momento de que usted termina la lectura, en este caso, ya sea de una obra literaria, ya sea de un cuento, ya sea de libros de historia? ¿Dónde usted los ha aplicado dentro de su vida? Más que nada, la experiencia como lectora la he aplicado desde el hogar. La he aplicado con mis hijos a tal punto de que tengo 2 hijas que son lectoras, porque les he contagiado ese gusto por la lectura. Yo creo que los padres, le hablo más como madre, en este caso madre de familia, más que como bibliotecaria, tenemos la obligación de motivar a los niños a leer, de inculcarles ese hábito lector desde el hogar. Entonces, las lecturas que yo hacía, con quién más podía iniciar o podía compartir o contagiar de ese hábito, era con mis hijos primero y luego con los niños de mi trabajo. Entonces, eso es lo que me deja la lectura.
y la lectura hace que como yo siento ese gusto, ese placer por la lectura, entonces me motiva a contagiar a otros niños, a otras personas, para que también lo hagan. Satisfacción entonces tan grande de saber que en este caso como madre tiene 2 hijos que han aplicado, en este caso, los conocimientos a la lectura. Así es, como madre tengo dos hijas lectoras y como bibliotecaria tengo pero infinidad de usuarios que son lectores formados. Qué bueno. Sí, y es un orgullo que cada vez que los veo, sé que siguen leyendo, que siguen visitando la biblioteca por nuevos libros y que me cuentan sus anécdotas, me cuentan sus libros que han leído en el transcurso de su vida, y eso es muy bonito, muy satisfactorio, es una satisfacción que se siente el haber contagiado ese gusto por la lectura. ¿Usted entonces como madre recomienda a los padres de familia inculcarles, en este caso, a sus hijos a que lean los libros? Así es, la madre desde que está embarazada debe de leer y hacer una lectura en voz alta. Entonces desde ahí va a despertar ese placer por la lectura. Luego cuando nace el niño, los arrullos, para eso hay canciones, arrullos, las dramatizaciones, los trabalenguas, que en todo eso debe trabajar más que nada la mamita. Los papás, pero en sí siempre es la mamita la que está siempre al lado del bebé. Por ahí se inicia. Y luego empezamos con los libros álbum, y poco a poco se va despertando ese interés por la lectura en el niño. Pero como le digo, nace desde el hogar. Qué bueno, sí, realmente es una buena recomendación para los padres. Además, ¿usted cree que además de la malla curricular dentro de las instituciones educativas, se recomienda a los estudiantes que lean otro tipo de libros para poder prepararse en su vida? Así es, y todo depende del maestro también, le digo, ingeniero, porque el maestro debe de motivar al estudiante a leer. Y no solamente el profesor de lengua y literatura es el que está obligado a inculcar el hábito lector, sino todos los profesores, porque dentro de todas las materias hay una transversalidad del currículo, que es ahí donde se debe de aplicar la motivación, el hábito lector. Hay un dicho que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Estamos hablando de los libros, pues, ¿no?, de Albert Einstein, donde dice que mientras más se lee es mucho mejor, ¿no? Así es. Entonces, un mensaje para la juventud, para los niños, para los profesionales, para todas las personas que en este caso quizás no hayan tomado un libro en su vida o hayan tomado un libro en su vida. ¿Cuál sería el mensaje de la licenciada Daisy Estrella para ellos? Bueno, como bibliotecaria mi mensaje sería, en primer lugar, a los papitos, que la motivación por la lectura empieza desde el hogar, con el ejemplo de padres lectores, hijos lectores. Entonces ese amor nace desde el hogar. Luego a los maestros, porque son los maestros también que están con los niños, con los jóvenes, y las instituciones educativas son el segundo hogar de los chicos. Entonces los maestros también están llamados, es una obligación para cada maestro motivar la lectura en los niños y en los jóvenes. Para los profesionales también, para ellos, que visiten las bibliotecas, que lean, que se formen, porque el mundo de la lectura es tan bonito, tan agradable, que una vez que se empieza con ese bichito de la lectura, no se para. Y es muy, muy satisfactorio, es muy agradable, porque uno se autoforma, uno se autoeduca, explora el mundo a través de los libros. La lectura nos deja un sinnúmero de beneficios como personas, como seres humanos. Qué bueno, muy buen mensaje. Pues vamos a terminar esta entrevista diciendo: mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás. Un agradecimiento eterno, licenciada Daisy Estrella, por la apertura, pues, a esta entrevista sobre el tema de la lectura y de los libros leídos. Pues
Desde la Biblioteca Municipal del Cantón Guaquillas, reporta Comunicadores del Futuro para la Universidad Estatal de Milagro. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de Comunicadores del Futuro, UNEMI Online. Aquí se encuentra el señor Adrián Conde Balcázar, en la cual pues esta tarde vamos a hacerle una pequeña entrevista. Adrián, bienvenido a estas instalaciones. Muchas gracias por la invitación, estimado Jorge. Bueno, en lo que yo pueda comunicarles a todos ustedes referente a mis experiencias, pues va a ser muy grato poder dirigirme a ustedes y que puedan sea de su agrado esta entrevista. Sí, Adrián, muchas gracias realmente por la apertura dada. Pues el tema de la entrevista es evaluación personal de un texto, o en este caso de una lectura que hayas realizado o de los libros que hayas leído en el transcurso de tu vida. Cuéntanos, Adrián, ¿qué tipo de libros te gusta a ti leer o qué tipo de experiencias has tenido al leer un libro? Bueno, referente a los libros que a mí se conectan más conmigo, son los libros de superación personal, pero no aquellos libros que te motivan, sino aquellos que te ayudan a encontrar dentro tuyo aquel ser humano y aquel propósito con el que tú llegaste a este mundo. Me parece que existen libros fantásticos y a nivel de literatura existe toda clase de libros, pero en lo personal yo me encuentro más conmigo mismo con libros de autores espectaculares. Siempre me gustó Cuauhtémoc Sánchez, siempre me gustó Danilo Montero, quien es un predicador evangélico, y también un libro maravilloso del extinto pues ya autor, predicador evangélico, Dr. Luis Palau. Esos son uno de los libros que en lo personal, ese tipo de lecturas son las que más me han gustado. ¿Te han inspirado para la superación personal en este caso entonces? ¿Te han gustado leer para prepararte solamente en el tema personal o también profesional? En ambos temas. Creo que estos libros lo que han logrado en mí ha sido que yo pueda encontrar primeramente cuáles son las cosas que yo estoy haciendo incorrectas. Luego de que tú ya puedes empezar a corregir ciertas cosas aquí adentro, tu mentalidad sobre todo, porque un libro viene a cambiarte la mente, un libro viene a enseñarte a pensar de una manera diferente. Luego cuando ya se construye dentro de ti aquel ser humano que tiene un propósito, es mucho más fácil poder avanzar en el campo profesional, porque ya no vas a estar trabajando a medias, sino que tú ya vas a estar completo, lleno, y como profesional va a ser mucho más fácil y darle más prioridad a la capacitación, a la superación y sobre todo a la excelencia, que es lo que en estos tiempos está haciendo mucha falta con nuestros profesionales. ¿Qué es lo que más ha dejado a leer en este caso, no solamente los libros de superación personal, sino en este caso embarca todos los libros que has leído en tu vida? ¿Qué te ha dejado en este caso como experiencia de estas obras leídas? Como experiencias, lo más maravilloso que pude encontrar es que el ser humano ignora muchas cosas. Lo que el ser humano ignora para él no existe. Son principios muy trascendentales que a veces no los entendemos. El mundo tiene culturas diferentes. Cada autor dentro de este maravilloso universo de los libros, cada autor pertenece a culturas diferentes y tiene creencias diferentes. Esas están plasmadas ahí. A través de la lectura tú puedes conocer culturas totalmente a veces ignoradas, culturas que se encuentran al otro lado del mundo. Eso es lo maravilloso de los libros. Tú puedes saber cómo lo que piensa un colombiano, cuál es el constructo social que tiene un mexicano como Cuauhtémoc Sánchez para interpretar la vida, cómo tienen un argentino como el Dr. Luis Palau, el que te comentaba, cómo ven ellos una relación amorosa, una relación entre familia. Todo ese tipo de cosas la puedes apreciar gracias a la lectura. ¿Te ha ayudado la lectura en este caso entonces en tu vida familiar, en el entorno familiar, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? Totalmente de acuerdo. Primero empezó con mis padres, porque uno primero es hijo antes de ser esposo. Empezó con ellos dándome cuenta de que uno como joven empieza a juzgar a sus padres. Pero cuando uno entiende que los seres humanos tenemos cada uno una vida independiente, una vida diferente, la lectura te muestra y te enseña que ese mundo que cada persona llevamos dentro es maravilloso. Solamente hay que saber observarlo desde otra perspectiva. Entonces tú dejas de juzgar ya a tus padres,
los empiezas a admirar, porque a pesar de todo lo que han vivido y han sufrido, te han llevado y te han apoyado a estar donde tú estás en estos momentos, y eso es maravilloso. Creo que la persona lo mejor que puede hacer es agarrar un libro y empezar a leer. Qué bueno, Adrián. En el transcurso de tu vida, en este caso, tú, luego de haber leído libros tan memorables para la historia del mundo, como los que nombraste, ¿has tenido el deseo de escribir alguna obra literaria, alguna canción, versos, algún mensaje en el transcurso de tu vida? Así es. Bueno, siempre me gustaron los poemas. Debido a que cuando uno es todavía joven, me siento joven todavía, ¿no? Uno es joven, está en esa etapa de redescubrimiento de uno mismo y empieza a descubrir también el amor, el enamoramiento, empieza a descubrir esa bohemia, y es ahí cuando tratas de plasmar todo aquello que tú sientes en un escrito. Ya pasa el tiempo, luego ya te topas con cuestiones sociales, con cuestiones de vida, y tratas de explicarle a la gente utilizando medios pues como los blogs o como las redes sociales que tenemos en estos momentos. A través de estos medios tú llevas un mensaje para que la gente lo entienda y pueda también captar qué es lo que tú estás sintiendo en ese momento. Te cuento que estoy escribiendo un libro. Todavía no lo termino. No lo termino porque ese libro precisamente no lo puedo terminar ahorita porque no sé lo que va a pasar en 3 meses. ¿Debido a qué? A que ese libro nace durante la pandemia. Nace durante la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque recuerdo que una tarde estaba sentado en casa. Tengo la suerte todavía de tener a mis padres con vida conmigo. Estábamos en casa y cuando vimos que todo esto estaba afuera, estábamos encerrados. Bueno, ahí hay 2 casas, ¿no? Estaba mi casa, mi hogar, y acá está la de mis padres. Yo escuché a mi padre sentado que dijo, bueno, como ahora ya el mundo cambió, todo es por internet, las cosas se hacen digitales, esto creo que va a ser de esta forma, así, etc. Entonces yo dije, una persona de 81 años entendió que el mundo ya cambió. Creo que es algo que todos deberíamos haberlo entendido. Y nació mi curiosidad de empezar a plasmar todas las cosas que empezaron ya a cambiar desde la pandemia y siguen cambiando. Y va a cambiar nuestra manera de apreciar el mundo. Cuando cambió el saludo, existe una pequeña anécdota que dice que cuando cambió el saludo y solamente la gente se saluda así con el puño, ya llegó a un 98% más o menos de posibilidades de que se reduzca totalmente el acoso, ya sea laboral, claro que sí, ya sea familiar. ¿Por qué? Es. Porque ahora ya no nos abrazamos como antes, porque ahora solamente el saludo es así. Ya no tenemos esa posibilidad de poder hacer cualquier tipo de malas intenciones con lo que se hacían en el saludo. Entonces dije, el mundo cambió, empecemos a plasmarlo de una manera en que la gente lo entienda. Luego de tanta experiencia, en este caso con los libros, con la literatura leída, ¿crees tú que ya has aprendido todo en la vida? Nunca se termina de aprender. Esa es la primera lección que tenemos. En cuestión de los libros, yo creo que la lectura se mantiene durante el tiempo y el espacio. Aquella persona que escribe o que plasma algo, lo deja ahí flotando en el aire, y tenemos libros tan antiguos que datan de 200, 300 años antes de Cristo. Muchos son de 500, 600 años antes de Cristo, y aún en estos momentos nos están dejando una enseñanza tremenda para la humanidad. Esto de aquí nos ayuda a ver y a darnos cuenta de que el conocimiento es universal y se mantiene siempre ahí flotando en el aire. Así es. Sobre una nota, más que todo como una frase que dice Garrison Keillor, donde dice: un libro es un regalo que puedes abrir otra vez. ¿Cómo en este caso, cómo lo analizas, Adrián? En este caso, ¿cómo lo analiza Adrián? Un libro es un regalo que lo puedes abrir las veces que tú quieras. Bueno, nuestro cerebro siempre va a tratar de hacer una repasada muy rápida de las cosas. Entonces, cuando tú tomas un libro,
lo lees, este libro dejó un mensaje en ti, la primera impresión que se dice. Pero como nuestro cerebro quiere avanzar rápido, porque el cerebro es apurado, quiere todas las cosas instantáneas, hay cosas que son tan obvias que se quedan ahí. Pero cuando lo vuelves a leer, empiezas a entender cosas que ya no te habías percatado que estaban ahí. Y sucede que todas esas cosas se vuelven dentro tuyo otro conocimiento más y te alimentan otra vez el cerebro, le dan otro tipo de emoción y te vuelves a conectar con ese universo maravilloso y vuelves a leerlo 10 veces y las 10 veces encuentras algo totalmente nuevo y diferente. Adrián, ¿qué tipo de libros recomendarías tú en este caso a los jóvenes, a los niños, y no solamente a ellos, sino a todo tipo de personas a leer? Libros, bueno, existe un libro que marcó mi juventud. Existe un libro que me ayudó a ver la vida de una manera diferente. Bueno, son dos. De los que te nombré al inicio, son dos libros. El primero que yo le recomendaría a todo joven en una etapa de 17 años hasta los 20 años, 21, es el libro El abrazo del padre de Danilo Montero. Es un libro que... Te voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Un poquito. Bueno, claro que sí, es un libro basado en la experiencia propia de Danilo Montero. Danilo Montero es un predicador cristiano, cantante, excelente cantante, muy reconocido a nivel mundial. Él es autor de la canción Tú eres todopoderoso. Sí. Ya, un himno que se canta. Ese es un himno en todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Entonces, cuando él escribe este libro, él se encuentra en un campamento de jóvenes, porque él era un joven muy tranquilo, era un joven muy atento, un joven que amaba a Dios sobre todas las cosas, pero cuando llega a este campamento, él llega con una mochila cargada, pero no del equipaje, sino de frustraciones, de problemas, de depresiones y de muchas cosas más. Entonces, cuando él llega al campamento, él empieza a recordar muchas cosas. Y sucede que ellos en este campamento, cometen una infracción, digámoslo así, cometen un error por ahí entre muchachos, los castigan y le dicen, bueno, te vas a tu habitación y tú no vas a salir de esa habitación, Danilo, y te sientas. Castigo. Dice que él se sentía preso y que en ese castigo, él dice una frase: me tocó estar encerrado con la persona que yo más odiaba en el mundo, que era yo mismo. Y eso nos deja pensando, porque a veces nosotros no queremos estar pensando o meditando, porque empezamos a acordarnos de nosotros, empezamos a menospreciarnos, a sentir vergüenza por lo que algún momento hicimos, empezamos a sentir vergüenza de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos conscientes de lo que hacemos. Y él dijo, lo primero que debía hacer era perdonar todo aquello que yo había hecho, todo aquello que me avergonzaba. Y lo segundo, cuando ya sintió que tuvo ese perdón, salió de ese campamento y se sintió una persona nueva. Pero luego de esto, él recordó, tenía un padre que era alcohólico, era una persona alcohólica, a pesar de que su madre trató de dar el mejor ejemplo y lo crió de la mejor manera. Su padre era aquel borrachito, digámosle así, que amanecía dormido en la vereda de los vecinos, que había que irlo a recoger en la calle, que había que llevarlo para darle un baño, para que descanse, para alimentarlo. Y llegó un momento en el que, a pesar de que él decía que lo había perdonado, en el fondo no lo había hecho. Cuando él sufrió un accidente, ya años más tarde, él sufrió un accidente, y en este accidente su padre va a visitarlo. Y lo mira y le dice, hijo, yo en estos momentos quiero decirte que me perdones, porque yo, a pesar de que yo siempre decía que con mi borrachera no le hacía daño a nadie, yo te estuve lastimando por dentro. Y yo en este momento quiero decirte que yo le entrego mi vida a Dios y que yo quiero que Dios te sane de lo que tú estás, y yo voy a dejar el alcohol para siempre. Cuando sucede eso, Danilo estaba casi en coma, y le da la oportunidad de que el padre de él lo abrace, él lo perdona, él sale de ese estado totalmente y puede volver incluso a caminar, porque no podía caminar. Entonces, cuando él se abraza, él lo perdona y ambos pudieron llegar a tener una vida normal. El papá de Danilo finalizó sus días
entregado a Dios, finalizó sus días de una manera como a veces todos queremos que suceda, y él continúa su vida como uno de los grandes ejemplos para la juventud. Creo que ese libro para mí fue fantástico, porque yo tenía muchas cosas que no podía perdonarme a mí, tampoco podía perdonársela a mis padres, aunque han sido muy buenos padres, pero uno a veces guarda ciertas resentimientos. Cosas, ¿no? Resentimientos. Entonces, creo que esa experiencia guardada ahí en ese libro, que lo volví a leer una y otra vez, y cada vez encontraba más cosas, pero esa es la esencia del libro. Entonces, eso le va a servir a mucha gente. Cuando lo lean, escuchen, El abrazo del padre se llama Danilo Montero. Cuando lo lean, van a sentir que su vida prácticamente se transforma con los escritos que ustedes van a ver ahí. Qué buena experiencia, Adrián. Bueno, realmente he aprendido un poco más con lo que hemos estado conversando. Y para culminar, Adrián, un mensaje inspirador para todas las personas sobre la lectura. Yo pienso que un libro es una carta maravillosa que otra persona que no te conoce a ti la dejó escribiendo para que tú la puedas leer y puedas entender el mensaje que esa persona le dejó al universo. Existen miles de cartas y ¿sabes qué? Cada libro tiene un mensaje diferente y distinto, pero cada libro tiene la misma influencia en tu mente y en tu ser que tú te vas a quedar sorprendido, que a veces lees esto de aquí y se conecta con lo que dice acá, cuando el uno es un autor hindú y el otro es un autor chileno. Cada cosa se adapta a tu vida, porque el mundo es así, porque eso es lo maravilloso de la lectura. Atrévanse a leer, chicos, va a cambiar su vida totalmente, van a transformar su ser y sobre todo van a poder encontrar un propósito en la vida que les va a servir. Bueno, muchas gracias, Adrián, por el mensaje. Para todas las personas, pues empecemos a leer. Si no lo hemos iniciado, empecemos, que esto nos va a ayudar a crecer en lo personal, en lo profesional y en diferentes ámbitos, en lo laboral, y de esta manera pues ser mejores personas y mejores seres humanos. Y con esta frase termino: cuando aprendes a leer, aprendes a pensar, y cuando aprendes a pensar, serás completamente libre. Muy buenas tardes desde las instalaciones de Comunicadores del Futuro, UNEMI Online. Gracias, hasta mañana. Nos vemos.